vamos a saludar al economista Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo que se avecina después de conocer los números del déficit público, ¿es una tempestad o es algo peor que una tempestad? No creo que una simple granizada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a hablar de los números. Pero antes de hablar de los números hay una cosa que quiero señalar porque me parece una indignidad y me parece una canallada. El señor Montoro ayer, durante 3 veces, repitió una consigna. Me comentaba la gente que le escuchó directamente porque era obvio que aquello era un mantra que tenía, diciendo algo que es inaceptable, que el déficit es de España. Vamos, que la culpa del déficit la tiene España. Oiga usted, señor Montoro, ¿cómo que la culpa del déficit la tiene España? ¿Que la tienen los parados? ¿Que la tienen los jubilados? ¿Que la tiene la gente honrada? La tiene la casta política que ha despilfarrado una cantidad de dinero impresionante. Ustedes en las comunidades autónomas y el gobierno donde lo ha despilfarrado. Es inaceptable, es inmoral que el señor Montoro diga que la culpa la tiene España y que se olvide y diga que pelillos a la mar. Primer punto. Segundo punto. El 8,51%. El 8,51%, para que lo entiendan, ese es el déficit computable. El déficit computable. Es decir, no es todo el déficit. Ahí está, faltan toda una serie de partidas, no voy a entrar en ellas, pero el déficit real es como un 30% siempre por encima de ese. Pero bien, quedémonos con el déficit computable, que es el que... Lo damos por bueno, el 8,51. Sí. Bueno, con lo que nos hemos encontrado es con otra cosa que yo ayer la sospechaba, pero que hoy he tenido la evidencia. Ayer, cuando el señor Montoro explica el déficit, habla de una cifra global, 92.000 y pico millones de euros. Pero no dice qué parte es debida a mayores gastos y qué parte es debida a mayores ingresos. Es decir, lo que tendría que haber hecho el Montoro y cualquiera para poder analizar la cifra, es decir, ¿a qué es debido? ¿Cuál es el problema? Los ingresos se han hundido, los gastos han subido demasiado y tal. No dijo ni pío, no dio ni una sola pista. Pero sin embargo, de alguna manera dio una pequeña pista por una cosa que tuvo que decir y no dijo. Es habitual que a final del mes de febrero se dé la cifra de realización presupuestaria del año anterior, del ejercicio anterior y del primer mes. Eso sucede siempre a final de febrero. Ciertamente quedan 24 horas, es decir, queda mañana. Pero ¿por qué vamos a suponer que no lo den mañana? ¿Por qué razón el señor Montoro no dio las cifras de realización presupuestaria, sobre todo de ingresos de los últimos 2 meses y las del mes de enero? Bueno, esto lo uno a un comentario que se le ha escapado a la señora presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es una comunidad tremendamente representativa de lo que puede ocurrir en el resto de España, y es de que probablemente la cifra de la Comunidad de Madrid de 1,13 de déficit está infravalorada. ¿Por qué está infravalorada? Porque al parecer los ingresos de los últimos 2 meses del año pasado son inferiores y que probablemente aunque esto no lo dijo ella, pero lo digo yo, probablemente los ingresos del mes de enero se han hundido. Han seguido cayendo. Han seguido cayendo. Claro, esto es gravísimo, porque fíjate que si esto fuera así y ya ella ha dejado la puerta abierta a que Madrid tenga más déficit del que ha dicho, bueno, si lo tiene Madrid, calcúlate tu Extremadura, calcúlate Murcia, el caso de Andalucía, Andalucía, si el día de mañana entra el Partido Popular. Calcúlate todo lo demás. Es decir, que estamos ante un problema muy, muy serio y sobre todo lo que me temo cara a lo que puede venir en las próximas semanas / meses es un hundimiento mucho mayor del previsto de los ingresos impositivos. ¿Qué va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado? El señor Rajoy, después de conocer los datos de ayer, después de tener ese 8,51, va a tener que recalcular, va a tener que distribuir partidas de otra manera, va a tener que hacer unos presupuestos, por emplear la expresión de Guindos, extremadamente agresivos, todavía más. ¿Y cómo lo vamos a notar? Bueno, vamos a ver, por supuesto que lo va a tener que hacer, pero primero quisiera ir a unas cifras que has dado tú hace un momento y que tienen un error, pero no es que tienen un error, es que todo el mundo está cometiendo este error. Efectivamente, la cifra en que van a tener que recortar puede oscilar entre los 45 y los 60.000 millones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no sé por qué los periodistas decís
es que en el mes de diciembre se han recortado ya, vamos, entre recorte de gastos... Se dice 15.000 millones. Pero es que eso no es verdad, ese es el bruto. Porque es que simultáneamente a que se hicieran ese recorte e incremento de impuestos, se produjeron una serie de incrementos de gastos como consecuencia del tema del 1% a los pensionistas, sí, de la vivienda, de menos impuestos, y esos son 14.000. Es decir, que el neto que ha quedado de la historia de diciembre, para entendernos, son 1.000 millones. Entonces, si hay que ir a cortar 45.000, hay que cortar 45.000 menos 1. Es decir, no hay que cortar 45.000 menos 15. Esto tenerlo muy en cuenta, porque es que todos los medios, todos los periodistas dicen eso, y eso no es verdad. Es decir, hay que cortar 45.000, entre 45.000 y 60.000. Y ahora, si quieres, hablamos de cómo. Pero primero la cifra. No nos equivoquemos, ¿eh? Lo de diciembre ha sido lo comido por lo servido. Punto. La cifra. Vamos a recortar. ¿Cómo vamos a recortar? ¿Cómo se van a distribuir las partidas dentro de los presupuestos? Y una pregunta fundamental. La pregunta fundamental es si el estado de bienestar, tal y como hoy lo conocemos, es algo de lo que ya nos tenemos que empezar a olvidar porque no hay dinero para sostenerlo. Esa es la pregunta. Pues no, y explico muy rápidamente la respuesta. Primero, otra leyenda urbana. Dice, los gastos de las autonomías, el 80% es sanidad y educación. Mentira, es el 50%. El 35-36% es gasto de salarios y el capítulos 1 y 2, y gasto corriente. 35-36%, y luego están inversiones. Por lo tanto, por supuesto que la sanidad y por supuesto que la educación se tienen que recortar, pero no tanto recortar, sino que racionalizar. Porque el grado de despilfarro de dinero que se está teniendo en la sanidad y en la educación es impresionante. Pero no voy a eso, es decir, eso hay que racionalizarlo. Pero es que hay una serie de partidas que tienen que recortar antes de subirnos los impuestos, y nos lo van a subir, porque están pensando en subirnos 10.000 millones entre IVA y especiales. Eso es lo que están pensando, aunque lo nieguen y todo lo que quieran. Eso es lo que pretenden hacer estos tíos, y eso sería para degollarlo, porque no tienen derecho a hacer eso, porque tienen 1.000 cosas para repartir, para recortar. Para empezar, empresas públicas. Don Mariano dijo que el 50% de las empresas públicas sobraban. Yo, en mi opinión, sobran el 90%. Hoy han dicho, hoy se está hablando de la cifra del 20%, de una poda del 20% de las empresas públicas. Es que eso no es. Y si hacen lo que en Valencia, que había, no sé si había 60 empresas públicas, las reducen a 6 a base de juntarlas todas, eso no hay por dónde cogerlo. Pero para empezar, duplicidades. Hay 34.000 millones en duplicidades. Corten ustedes las duplicidades. ¿Por qué no cortan las duplicidades? Porque tienen colocados ahí a sus primos, sobrinos, a todos sus familiares, correligionarios políticos. Hay 34.000 millones en duplicidades entre administraciones. Empiezan a recortar por ahí. ¿Cómo van a tener ustedes la santa desvergüenza de subirnos 10.000 millones los impuestos en IVA y especiales, que es lo que van a hacer antes de acabar con las duplicidades? Ayuntamientos. En los ayuntamientos hay un despilfarro del orden de 10-12.000 millones, porque hay toda una serie bueno, porque sobran la mitad y no pasaría nada. Es decir, y luego, claro, es que no van por ese camino, porque coge usted las comunidades del PP, coge usted Extremadura y coge los presupuestos de Extremadura 2012, ¿y qué pasa? Que han incrementado el 9% las partidas de salarios y gasto corriente. Pero ¿cómo tiene la... Eso con el nuevo gobierno de Extremadura. Con el nuevo gobierno de Extremadura. ¿Cómo tiene la santa desvergüenza el gobierno del PP de Extremadura de incrementar el 9% salarios y gasto corriente y bajar infraestructuras un 30%? Es que no hay por dónde cogerlos. Entonces, claro, que salga doña Soraya diciendo que si tal, que si Aznar tenía y dejó de tener, y en la época de los Reyes Católicos no sé qué pasaba, oiga usted, pero si ustedes son tan culpables como los otros, porque ustedes han tenido Valencia, ustedes han tenido Murcia, ustedes han tenido una serie de comunidades autónomas donde las han llevado a una situación de ruina y donde se ha despilfarrado el dinero de una manera que es de juzgado de guardia. Se han construido aeropuertos que están cerrados, se han construido estaciones de esquí que están cerradas, se han construido ferrocarriles que no, bueno, eso puede que le tenga la culpa al gobierno, pero
premios de Fórmula 1, de miles de cosas, de miles de eventos. Es que no hay por dónde cogerlo. Empiecen ustedes a recortar por ahí. Y claro que salen los 45.000 millones. Y dos cuestiones más, no tienen nada que ver la una con la otra, pero en fin, forman parte de lo que son hoy grandes titulares del día. La primera cuestión, mañana vamos a vivir ya un primer día de movilizaciones. Bueno, la percha es la educación, hay que defender la educación pública, pero en general se va a protestar contra el Partido Popular en todas las ciudades de España. La pregunta es, ¿de qué forma una campaña, un calendario sostenido de movilizaciones en las próximas semanas y meses puede ser malo para la economía española? Y la segunda cuestión tiene que ver con la información que conocíamos hoy, la noticia que conocíamos hoy, la señora Salgado, ex vicepresidenta económica del Gobierno de España, y que de abre los grandes empresarios europeos. y que abre una consultora 2 meses después de dejar el Gobierno. Un apunte sobre cada una de las cuestiones, Roberto. Bueno, evidentemente es malo si hay esto, y a esta gente se le puede ir de las manos, y se le puede ir de las manos por culpa suya, no solamente porque la izquierda lo está haciendo y los sindicatos lo están haciendo. Primero, han hecho una reforma laboral. Lo primero que tenían que haber hecho era quitarle hasta el último céntimo a los sindicatos, como ocurre en Alemania. Pero ¿cómo que les quita usted 4 duros? Y luego después los tíos van a la calle y le montan el número. Oiga, don Mariano, pero que tiene usted mayoría absoluta, utilícela, que para eso la tiene. Quítele el dinero de una santa vez y que se enteren, primera cosa. Segunda, es que les están dando material. ¿Cómo la gente que no tiene nada puede aceptar que le diga al gobierno que la culpa del déficit la tiene España? Pero eso no se puede aceptar. ¿Cómo puede aceptar que estén incrementando los salarios, que sigan colocando? Es que el Partido Popular ha colocado a más de 100.000 personas desde que está en el poder en los distintos sitios. Es bien cierto que se han ido de las otras, pero oiga usted, que usted no puede permitir que en comunidades autónomas que usted gobierna seguir despilfarrando como lo están haciendo, como se está haciendo en Valencia, que ya no pueden porque están en bono basura. Habría que leer, vamos, si lees los detalles de lo que escribe Sampi, la letra pequeña, quiero decir, es impresionante. Entonces, la calle les va a estallar, pero si les estalla la calle, por supuesto que la izquierda va a hacer todo lo que pueda porque estalle. Bueno, además lo están anunciando. Lo están anunciando. Pero la culpa es PSOE, sindicatos, etcétera. ¿Qué van a llegar? El día 30 y van a decir que nos suben el IVA 2 puntos y que nos suben los especiales en 10.000 millones y siguen teniendo cientos y cientos de miles de correligionarios políticos, de familiares, amigos y parientes ahí. Hombre, no me cuente usted eso, es que se lo tendrían ustedes ganado. Y hay una cosa que quiero decir, hay una errónea, otra de las leyendas urbanas dice, hombre, es que si despedimos empleados públicos hay más paro. No, señores, por cada empleado público que se crea, se quitan 3 empleados del sector privado. Sensu contrario, por cada empleado público que desaparece, el dinero que se emplea en otras cosas, se crean 3 puestos en el sector privado. Eso que quede claro. Y luego la señora Salgado... La señora de los brotes verdes, que nos ha dejado 5 millones y pico de parados y que se monta su consultora. A mí me parece estupendo que se monte su consultora. ¿Por qué no? Aparte que no sabemos si es una consultora sentimental, que a lo mejor de eso sabe. Hombre, al menos en la sociedad, en el registro mercantil no cuesta como tal, ¿no? El objeto social de la... Pero si es una consultora para consultar cosas de tipo económico... Con esto se suele ganar dinero, ¿no? Sí, se puede ir tirando con un negocio de estos. Ya, pero yo tengo en la cabeza un nombre precisamente de una persona que salió del Partido Popular, que se está forrando ahora con su despacho, y que seguro que tienes en mente. Y a esta pobre, ¿quién le va a consultar a esta pobre? ¿Quién le va a consultar sobre temas económicos? Oye, y si quieren consultarla y le pagan por ello, bien sobre hojuelas, ¿por qué no? En fin, Roberto Centeno, gracias por estar con nosotros esta noche en 13 Televisión.